Hola, desarrolladoras, desarrolladores y bots. Bienvenidos a otro episodio de Masterizando Dart. Hoy propondremos un desafío clave, completar una prueba de ingreso para desarrollador Flutter hasta el nivel junior, por lo menos. Si alguna vez se han preguntado qué se evalúa en una prueba técnica de Flutter, este es el episodio para ustedes. Exploraremos una prueba completa, abordando desde la planificación y estructura del código hasta las mejores prácticas y optimización. ¿Listos para demostrar su nivel en Flutter? Vamos allá. Bien, primero que todo, en este video, en el enlace de la descripción, les vamos a dejar un link, un enlace para que ustedes puedan abrir la prueba como tal. El desafío de hoy, bueno, no vamos a resolver los ejercicios del video anterior, ¿cierto? Pues porque el video anterior fue prácticamente resolviendo la optimización del taller que habíamos propuesto al principio de toda esta ruta de Masterizando Dart, ¿cierto? Para los que fueron curiosos, sí quiero resaltar un poquito, y es que si ustedes le dieron clic a alguna de las pruebas ya de la zona senior, pues ustedes se van a dar cuenta que la solución no era lo suficientemente buena como para cubrir esas pruebas. Pero para el camino en el que vamos, que es el camino del junior, pudimos resolver las pruebas, ¿cierto? De aquí en adelante llega o nos hace falta fortalecer nuestras habilidades con mucha práctica, mucha disciplina y conocimientos anexos. Hasta aquí vamos con lo teórico de lo básico. Y por lo tanto, yo siento que se han desarrollado, o yo creo más que siento, yo creo firmemente que se han desarrollado los ejercicios que hemos venido proponiendo y han visto los videos juiciosamente hasta este punto, ya están listos para abordar pruebas técnicas. Bien, las pruebas técnicas son muy similares en varios aspectos. Entonces, hemos decidido crear una desde ceros para explicarles a ustedes cómo funcionaría una prueba técnica de verdad. Entonces, esta sesión la vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte, que es este video, en el que les voy a explicar o les voy a mostrar la prueba técnica en sí, como si ustedes estuvieran presentando un trabajo, y lo que se esperaría de esa prueba. Luego vamos a pausar. Ustedes van a tener 8 días, 15 días máximo hasta que salga publicado el siguiente video. Si ya está publicado el siguiente video, yo les recomendaría intenten hacer la prueba, a ver hasta dónde llegan, porque es la única forma en la que nosotros descubrimos realmente pues esas fallas o esas oportunidades de mejora que vamos a tener, y de esa manera es como nosotros realmente mejoramos. Bien, entonces resolución del video anterior hoy no aplica, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver realmente qué es esto de una prueba de ingreso para un desarrollador Flutter y qué es lo que medimos. Las pruebas de ingreso para un desarrollador Flutter pues buscan validar varios puntos en particular, y quiero hacer un pequeño disclaimer porque yo particularmente soy bastante exigente con lo que son las pruebas técnicas, ¿cierto? Pero soy exigente en un contexto. ¿Eso qué significa? Pues si estamos buscando una prueba o desarrollamos una prueba, la prueba puede medir varios puntos. En lo particular, yo busco que una prueba tenga las siguientes características o me permita medir lo siguiente, ¿cierto? Primero es diseño y estructura de una aplicación con patrones adecuados. Eso significa que pues entre más avanzado estés, pues, o entre más requerimientos funcionales tenga el cargo, más estricto sería en este cumplimiento. Sí, no es necesario saberse todos los patrones habidos y por haber, que pues tenemos una lista bastante larga, nos costó un año casi con bastantes profesionales del área realizarla, entonces sabemos que no es tan sencillo lo de la parte de validar todos los patrones de diseño, pero con que la aplicación tenga una estructura clara, ¿cierto? Y con que veamos reflejado ahí, cada entrevistador técnico vea reflejado un orden y una estructura, y por qué no, unos patrones de diseño bien fundamentados, pues eso va sumando muchos puntos para que cada vez tengamos una prueba mejor, ¿cierto? También es súper importante que podamos ver qué tanto se aplica la programación orientada a objetos, que es uno de los paradigmas de Flutter en este caso, y Dart, ¿cierto? Así como su paradigma reactivo, pero sobre todo, siempre en todas las pruebas técnicas se pregunta sobre la aplicación de los
del paradigma de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Pues porque en Flutter y en todas las soluciones de software, nosotros trabajamos mucho lo que es estos principios en el día a día, ¿cierto? Eh, es fundamental entender el polimorfismo, la herencia, mm, el, el, todas todas estas definiciones que nos permiten crecer como desarrolladores, ¿cierto? Eh, También es súper importante ver cómo se gestiona el estado y pues si el desarrollador es capaz de comprender de forma consciente, ¿sí? Porque para desarrollar una aplicación siempre vamos a tener estados efímeros, en Flutter siempre vamos a tener estados efímeros, estados de aplicación, ¿cierto? Pero no siempre somos conscientes de que estamos usando esos estados. ¿Sí? Entonces, la prueba tiene que permitirme a mí ver que el participante de la prueba, el aspirante técnico, ¿cierto? Puede generar esa gestión de estado. En esta ruta de Junior aprendimos MVVM, ¿cierto? Usando Change Notifier, el Inherited Widget. Entonces, y con eso ya vimos un estado simple de la aplicación. Ojo, simple no significa que esté mal, ¿vale? No voy a entrar a hablar de términos como sobre ingeniería, porque particularmente yo no estoy de acuerdo con el término en particular, ¿cierto? El cómo se aplica sí, pero no en el término en particular, pues porque, bueno, para eso hay otro video que es salseíto tecnológico, lo vamos a dejar ahí. Si a ustedes les gusta esas cosas picantes, ahí lo vamos a preparar y lo vamos a ver de una mejor manera. Listo. Entonces, con estos podemos, ya vimos cómo se genera una gestión de estado bastante eficiente, aunque sea sencilla. Pruebas unitarias y de widgets. El cómo aplican las pruebas unitarias, el qué tantos casos se utilizan, ya los vimos también aquí en la ruta de Junior, ¿cierto? Y este es opcional, pero es un punto que, como dicen por ahí, le pone la cerecita al pastel, ¿cierto? Y es qué tanto el código está optimizado y cuál es la capacidad que yo tendría con este código de eh, escalarlo hacia futuro. Sí, entonces eso es súper importante. No necesariamente, no significa siempre que, pues porque yo manejo una estructura adecuada, mi código esté preparado para esa escalabilidad. Y ojo, no confundir con, es que yo tengo que cubrir todos los casos. Por ejemplo, si en este momento mi lógica de negocios requiere que haga una suma, entonces yo tengo que cubrir suma, resta, multiplicación y división. No, pero mi código debe estar lo suficientemente maduro como para que yo pueda, ¿cierto?, interpretar más adelante las otras operaciones básicas y no que me quede cerrado ahí para que solo pueda única y exclusivamente hacer sumas. ¿Listo? ¿Qué buscamos con estas pruebas? Bien, en este caso es el reto del entomólogo. Sí, entonces con estas pruebas buscamos la consolidación de los conocimientos y pues evaluamos que se haya aplicado lo aprendido donde tanto en estos videos como a lo largo de su carrera profesional, ¿cierto? Si tú estás aspirando a un trabajo, pues yo tengo que ver cómo están esos conocimientos, pues tengo que poder identificar esas buenas prácticas y también puedo generar una diferenciación por niveles. ¿Por qué? Porque gracias a esta prueba no solo me va a medir a los juniors, esta prueba, yo les preparé un resumen pequeñito, ya se los voy a mostrar, con esta prueba yo puedo evaluar desde un trainee hasta un máster. Yo me puedo dar cuenta como evaluador técnico, ¿cierto? Al mirar uno de los proyectos con un grado muy cercano de asertividad, ¿cierto? En qué nivel se está ubicando el candidato en este momento. Sí, eso es súper importante. Y otra de las situaciones que me permite o que me debe permitir una buena prueba también es, y que yo debo mostrar como aspirante, ¿sí? O sea, yo les digo qué requiere o qué debe permitirme la prueba para que ustedes vean cuáles son esos ingredientes que tiene que contener la receta con la que ustedes van a preparar la solución para que sea lo más satisfactoria posible desde el punto de vista del entrevistador técnico, ¿cierto? Entonces tiene que mostrarme a mí esa adaptabilidad a requerimientos reales, como en este caso el reto del entomólogo, ¿cierto? Y este es opcional, pero aunque sea opcional por el tiempo, o sea, en muchas pruebas se los ponen muy opcional,
Yo la verdad lo consideraría más bien como un requisito fundamental y es el demostrar ese uso de pruebas automatizadas. ¿Por qué? Pues porque de plano estás demostrando el conocimiento del software, o sea, estás con las pruebas automatizadas, recuerda que para hacer los test unitarios y los test de wickets vimos que hay que tener un conocimiento acertado de cómo funciona Flutter, cómo funciona el árbol de wickets, cómo es la reactividad entre el uno y el otro, sí, cómo puedo simular una acción o un evento para medir un resultado. Entonces el uso de las pruebas automatizadas también va puliendo cada vez más esa presentación de la prueba que yo en este momento requiero. ¿Sí? El código tiene que hablar por sí mismo, ¿vale? En algunos de esos videos que tenemos en el canal que duran 4, 5, 6 horas, hay una presentación de varios equipos en los que han hecho esta prueba. Entonces la vamos a poner aquí pública para que ustedes puedan contrastar hasta este momento de la ruta cómo van, ¿cierto? Esta ruta en particular nos dice, bueno, como entomólogo especializado hay que leer muy bien la ruta, perdón, la ruta, hay que leer muy bien la prueba antes de desarrollarla. Que la prueba nos dieron 48 horas. Miren, primero, no se demoran más de 10 minutos, ya se van a dar cuenta, leyendo la prueba. Lean la prueba, interiorícenla antes de sentarse a escribir el código. Esa es mi primera sugerencia, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, como entomólogo especializado en la clasificación y estudio de insectos, mi trabajo diario implica la recolección y conteo de muestras diferentes de diferentes especies de insectos en diferentes hábitats. A menudo necesito llevar un registro detallado de estas muestras y su ubicación para poder analizar y entender mejor las tendencias y patrones de distribución de los diferentes insectos. Bueno, es interesante porque también pulimos la prueba por si tú pues no quieres presentarte a una entrevista de trabajo y tú has decidido, no, vea, yo voy a pasar el siguiente periodo de tiempo siendo un freelance, entonces un cliente podría llegar con un requerimiento así. Entonces la prueba no solo significa que te esté preparando para una prueba técnica, ese es el enfoque principal, pero también si tú quieres montar tus propios proyectos, esta prueba te va a ayudar a identificar también en qué situación estás, ¿cierto? Entonces, primero tenemos una solicitud del cliente, tendremos unos requerimientos visuales y unos requerimientos técnicos dentro de la prueba. Aquí tengo la solicitud del cliente, ¿cierto? Entonces, lean muy bien cuál es la solicitud del cliente. Aquí dice que pues él básicamente necesita una aplicación móvil que le permita hacer un seguimiento de esas muestras de insectos que tenga. Y él nos propone que hagamos 3 pantallas o vistas que sí o sí tiene que tener la aplicación, ¿vale? Entonces aquí leemos los requisitos, entendemos e interiorizamos muy bien. No lo vamos a hacer el día de hoy porque me voy a centrar en el planteamiento del problema que ustedes van a tener que resolver y a partir del próximo video vamos a resolverlo juntos, ¿vale? Espero que dejen los proyectos en los comentarios, sería genial y sería maravilloso, porque en el próximo video, los que tengan ahí en 8 días a partir de hoy, de salió el video, en 8 días vamos a hacer un análisis de ellos y pues podríamos dar algún feedback o alguna retroalimentación que pudiera ser útil para todos sin necesidad de hacerlo público como tal, la autoría o el repositorio, a menos que ustedes nos den su autorización, ¿cierto? Entonces tenemos unos requisitos visuales, tenemos unos requerimientos visuales, hay que leerlos muy bien. Algo que yo les recomiendo siempre con respecto a las pruebas es verifiquen, ¿cierto? Verifiquen que los enlaces están o son correctos. Y entonces, por ejemplo, en este caso, el Figma del entomólogo, entonces vamos a darle clic y él me tiene que abrir el Figma y yo tengo que poder ver el recurso. Si yo no veo el recurso, pues estoy a tiempo. Si me dieron 48 horas para realizar la prueba, entonces no me voy a gastar 2 o 3 horas tratando de hacer el recurso, sino que automáticamente yo llamo o verifico con el entrevistador o con la persona que me pone la prueba o con el cliente que me está dando la oportunidad, ¿cierto? Ah, bien, yo ya puedo verlo aquí. Y es más, si pudiese yo observar parte de la prueba, genial. Entonces, aquí, por ejemplo, me está pidiendo que continúe o que me loguee, ¿cierto? Muchas veces sucede esto en el menú principal, entonces no me deja ver la prueba. Vamos a revisar acá si hay bugs. Entonces miren que en la página, en la pestañita de bugs, sin necesidad de que yo me inscriba directamente a Figma, puedo ver de qué está compuesta la prueba. Entonces tenemos en el cover, o hay 2 secciones, una de layers
managers, ¿cierto? Pues tenemos aquí la portada, pero en el índice, por ejemplo, tenemos la parte del entomólogo, que es donde me van a mostrar a mí las pantallas que yo tengo que realizar. Entonces verifico. Vean, aquí las tenemos muy bien. Entonces, ¿qué se espera o cuál es el resultado que se espera en esas 48 horas? Que nosotros tengamos todas estas pantallas. Si le damos clic al play, vamos a ver el prototipado, pero por ahora no vamos a profundizar en esto, ¿cierto? Entonces, sigamos revisando la propuesta. Voy a cerrar. Miren que mi computador, aquí estamos emulando un computador pues, de unas características modestas. Entonces, gracias a eso también vamos a medir pues cuál sería nuestro rendimiento o el impacto que esto nos causaría. Yo les recomiendo en muchas ocasiones, como vieron el Figma, hoy generalmente tenemos nuestra computadora como desarrolladores y nuestro teléfono. Entonces, no consuman recursos del computador. Abran la prueba en el teléfono, la van leyendo en el teléfono o en una tablet, o bien prestado una tablet, ¿cierto? En el caso que tengamos recursos más limitados. Y así podemos liberar todo el poder del computador que tengamos para finalizar la prueba como tal, ¿cierto? Para concentrarnos en realizar el código y pues si vamos a usar alguna ayuda, por ejemplo, en el buscador o abrir algún otro programa o alguna herramienta adicional que nos permita mejorar la escritura del código, pues todos los recursos se los estamos dejando al computador como tal. Y los de visualización los delegamos a un equipo diferente. Más que tener dos pantallas, sí, porque para tener dos pantallas, pues dos pantallas consumen más recursos, ¿cierto? Pero dos equipos, cada uno consume sus recursos independientemente. Bien, acorde a esto, entonces miren que aparte de eso tenemos un diagrama de clases. No en todas las pruebas nos muestran o nos entregan un diagrama de clases, pero como este está enfocado muy al nivel junior, decidimos incluirles un diagrama de clases básico. ¿Pueden complementarlo? ¿Pueden ampliarlo? ¿Pueden ponerlo más robusto? Claro que sí, porque ahí ya vamos a ver lo de la diferenciación de niveles, ¿cierto? Entonces, miren que acá tenemos esto está directamente conectado con su cuenta de Google, entonces, si no tienen una cuenta de Google, igual es gratuito, la pueden hacer. Y aquí lo pueden abrir con el programa que se llama Draw.io para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera. En caso de que requiriera permisos, aquí ustedes rápidamente notarían si necesitan o no permisos para abrir, ¿cierto? Entonces, vean, aquí por ejemplo, en este caso, se requiere un permiso. O sea, es simplemente, pues, ¿para qué? Para mostrarles. Estos permisos son de dos tipos. Algunos simplemente son automáticos. Yo le doy un botoncito aquí de autorizar, ¿cierto? Selecciono mi cuenta y digo, sí, yo autorizo a este programa de audio que acceda a, que se conecte a mi Drive y que pueda ver y crear los documentos. ¿Cierto? ¿Para qué? Pues para que yo pueda mirar los diagramas. Entonces, en este caso, vean, un permiso automatizado, no hubo ningún inconveniente, puedo revisar y puedo mirar aquí mi diagrama de flujo. Está, como les digo, es susceptible de mejoras, entonces ustedes es básico para que ustedes puedan entender lo que se requiere en la prueba. No todas las pruebas los incluyen. Es más, la mayoría de pruebas no incluyen un diagrama de clase. Entonces, si no lo incluye, háganlo ustedes. Se tardarán 1 hora máximo, ¿cierto? Y refleja mucho profesionalismo. ¿Por qué? Porque yo como entrevistador técnico voy a ver que, esta persona no es de los que se sienta y se va a resolver. Porque sí, no. Hizo un plan de acción, ¿cierto? Y para eso tenemos nuestro diagrama. ¿Vale? Entonces voy a cerrar aquí. Les muestro los ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos el reto. Este reto estaba dedicado a un grupo anterior en el que hicimos también la culminación y todos están trabajando en este momento en empresas bien interesantes. Entonces, terminamos de leer la prueba, ¿vale? Las expectativas mínimas en la prueba. Y aquí voy a listar nuevamente en una diferenciación, el por qué les digo yo que esta prueba seguramente me va a permitir a mí detectar diferentes niveles. ¿Sí? El primero de ellos, por ejemplo, el trainee. Yo veo en la prueba y uso Stateful Widget y de pronto uso Navigator Push para navegar y no hubieron pruebas unitarias. Eso sería lo que haría un trainee, ¿verdad? Porque pues es la capacidad que él tiene para resolver. El junior, que es la ruta que hemos venido trazando hasta ahora, ¿sí?
pues haría ya un uso más intensivo de widgets sin estado. ¿Por qué? Pues porque él tiene un manejador de estado más general. Entonces ya no depende tanto del stateful widget, ¿cierto? Y seguramente veremos un change notifier, un stream controller, un stream builder, ¿sí? Sí o sí seguramente veremos por lo menos unas pruebas unitarias, ¿sí? Y ya de aquí empezamos con una barrera, o perdón, no una barrera, sino una franja interesante entre ese junior y el senior, que son o juniors muy avanzados, o juniors muy pilos, o seniors no tan senior. Entonces ahí hay como una categoría que le podríamos denominar el semi-senior o el advanced, ¿sí? Y aquí ya veremos seguramente una aplicación más fuerte de Solid, con principios, con clases bien definidas, con responsabilidades únicas, que están abiertas ¿para qué? Para su extensión y cerradas para su modificación, sí, que aplican correctamente el principio de Liskov, que tienen interfaces, que seguramente tienen un inherited wicket, sí, incluso yo podría decir que hasta hacen uso de algunos paquetes. Ojo, no siempre o no necesariamente hacer el uso de paquetes te suma puntos. Ese es un arma de doble filo, ¿sí? En particular, en mi caso, entre menos paquetes usas, o por lo menos, si tú pasas a senior, obviamente ya tienes un inyector de dependencia, ¿cierto? Entonces, de pronto, generalmente cuando pasas a senior, haces uso de provider, de Riverpod, de Gedex incluso, ¿cierto? Y generalmente se tiende a utilizar arquitecturas limpias y generalmente un senior tiende a usar pues herramientas o mecanismos un poquito más robustos. Pero el senior pasa a ser máster y ese máster ya tiene una optimización avanzada, tiene una modularización, seguramente aplica patrones avanzados, ya no usa un paquete porque sí, sino que hace un uso intensivo de bridge, por ejemplo, para el uso de los paquetes. Ya seguramente me va a mostrar a mí pruebas unitarias, pruebas de widgets, incluso hasta pruebas de integración que aún no las hemos visto en el camino del junior. Entonces, esta prueba me permite identificar todo eso seguramente lo vamos a poder ver, ¿cierto? Entonces recuerden, lo que yo les invito ahorita para la prueba es estructuren el proyecto, ¿vale? Recuerden que lo primero que hacíamos era ver cómo vamos a poner este proyecto como tal, ¿sí? Entonces yo podía tener aquí, digamos, voy a ponerles aquí un ejemplo. Dimos y el blog de notas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una estructura de un proyecto que podría o no utilizar. Si ahora no necesariamente tienen que usar esa, ¿cierto? Igual vamos a ver que probablemente no usemos esta para la resolución de esta prueba en particular. Pero primero estructuramos el proyecto. Vale, yo voy a tener dentro de mi dominio, voy a tener los modelos, voy a tener mis view models porque voy a trabajar en BBM. Sí, vimos en estos videos en BBM. Entonces lo mínimo que esperamos en estos proyectos que ustedes van a entregar es en BBM. ¿Vale? Lo mínimo que ustedes se tienen que esperar a ustedes mismos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta prueba y qué es lo que tienen que hacer? Pues desarrollar una app para registrar, contar y analizar muestras de insectos con herramientas de visualización y organización de datos. Todo eso fue lo que estuvimos trabajando con el Counter Model, con el Change Notifier para el Counter Model. Entonces, tienen ya las herramientas necesarias teóricamente para ponerlas en práctica para desarrollar a cabalidad esta prueba. Sí, o sea, si esto fuera una prueba de ingreso, ustedes tendrían que pasar mínimo con un 9 o un 10, diría yo, ¿cierto? Digamos que se abre una vacante de junior o de semi-senior, con todo lo que han aprendido hasta ahora, estoy seguro que son capaces de llegar ahí. Nos hace falta algo de consumo de APIs, pero bueno, eso, digamos que si ya venían trabajando con HTML o si con otras arquitecturas, pues recuerden que entrar al mundo mobile no es que entramos directamente al mundo mobile, ¿cierto? Seguramente todos ya venían con algunas bases de programación como tal. Requisitos técnicos, miren que la prueba nos pide que tengamos ese responsive design porque nos pusieron las vistas que se basen en un UML, en un diagrama UML y que haya una implementación de ese modelo de entidad, ¿sí? Con el modelo de identidad, con esos métodos básicos que es to JSON, from JSON y copy with, ¿vale?
Recuerden que JSON es el intercambio, es el formato de intercambio de datos por excelencia. Entonces, el que yo vea en esa prueba reflejados que todos sus modelos los podemos luego intercambiar con las bases de datos de forma estandarizada, eso suma muchos puntos. Y seguramente un senior ya se enfrenta con un copy width de un senior en adelante con temas como la inmutabilidad. Entonces ese copy width, así hagamos uso o no hagamos uso del copy width, ya nos va poniendo sobre la mesa que me estoy preparando hacia futuro para que mi solución sea segura, robusta y escalable. ¿Qué recomendaciones les doy para un código más eficiente? Bueno, pues hagan uso moderado del Stateful Wicket, ¿cierto? Para temas de menores complejidades. Algo que sí les recomiendo es que usen MVVM por lo menos, ¿cierto? Con el Change Notifier, recuerden que también vimos modelo vista controlador o modelo vista presentador, pero aunque son válidos para realizar esta prueba, digamos que los dejan en un nivel anterior, ¿cierto? Entonces, ya con MVVM ustedes demuestran muchísimo más en esos niveles que se están solicitando, ¿cierto? Si trabajas, si puedes aplicar MVVM, pues es lógico que yo como evaluador técnico llegue a la conclusión pues, que puedes implementar modelo vista controlador y modelo vista presentador sin ningún problema. Entonces, el ejercicio propuesto es desarrollen la prueba técnica, ¿cierto? Implementen alguna pantalla con un Stateful Wicket. Recuerden que hablamos durante toda la ruta del Junior que una muy buena aplicación seguramente tendría o estamos buscando la menor cantidad de Stateful Wickets. Después de que ustedes ya hayan desarrollado una solución básica, migren a MVVM lo más pronto posible, ¿cierto? Para que puedan seguir evolucionando de forma controlada y de forma muy asertiva con esta solución y implementen en lo posible una arquitectura limpia con inyección de dependencias, ¿cierto? No solo dependencias externas, una inyección de dependencias. Entonces, bueno, yo necesito guardar en el dispositivo la cantidad de muestras que hay o verificar desde una API el punto exacto en el que estoy para la geolocalización o desde mi mismo dispositivo, ¿cierto? Entonces, ánimo. Notarán que hay algunas cosas que seguramente están en el Figma que nosotros no vimos directamente desde el punto de vista de esta ruta como tal, ¿sí? Pero cuando hagamos la simulación y cuando hagamos el desarrollo juntos, yo voy a simular también que eso nos hubiera tomado igualmente desprevenidos. Y ustedes se van a dar cuenta que pues en el día a día nosotros como desarrolladores debemos estar preparados para resolver problemas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas o en esa magnitud que nosotros necesitamos sí o sí resolver los problemas como tal, pues debemos estar listos para adaptarnos a esas soluciones, ¿cierto? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy con el video. Espero se concentren, lleguen a buen término con la prueba técnica. Y nos vemos en el siguiente ya para que lo resolvamos juntos y para que tengamos algunas observaciones. También es bueno que sigan el código en los comentarios, que los compañeros que lo vean, pues entren al enlace, ver y leer código de otras personas. Ese pair programming es fundamental. Entonces también nos ayuda a crecer como desarrolladores, bien, y a analizar otras soluciones. No siempre las soluciones de nosotros son las mejores y definitivamente no necesariamente son las únicas. O sea, si algo me ha enseñado es que siempre hay más de una solución, más de una forma de resolver algo dentro del mundo de la programación. Entonces hay soluciones más eficientes que otras. Bien, pues, ánimo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.